que lentamente después del tercer gobierno de Perón se habían burocratizado, ¿sí? Comenzaron a un poquito a dejarle de lado el apoyo durante el último año del gobierno de Martínez de Perón. ¿Cuáles son los actores sociales a partir de los cuales ellos sostienen que estas amenazas se hacen visibles? Las fuerzas sociales emergentes, ¿sí? Los modelos económicos. Un poquito para hacerles mención. Dentro de lo que es la década del 70, en la Universidad de Chicago, sobre todo en Estados Unidos, se estaba pergreñando, digamos, un nuevo modelo o alternativa económica que permitiera, sobre todo en países centrales, ¿sí? Teniendo lo que dice Manuel Wallerstein, a tratar de salir del marasmo o el estancamiento que ellos consideraban que había llegado el estado de bienestar. Es por ello que economistas como Milton Friedman, ¿sí? Empezaron a acuñar y a pergreñar la idea del modelo neoliberal, que todos conocemos ampliamente, ¿sí? El modelo a partir del cual se dejan libradas las fuerzas sobre todo de los mercados, ¿sí? Se prima sobre todo el capital financiero, y el rol del Estado tiene que ser chiquito, ¿sí? Y orientado hacia favorecer este tipo de prácticas económicas. Entonces, por último, esos actores sociales o elementos que consideraban como amenazas también estaban designados por las orientaciones ideológicas. Llamaríamos orientaciones ideológicas que no tienen que ver con las orientaciones de derecho, conservadoras, ¿verdad? Liberales. Pensemos en ideologías de centro-izquierda, de izquierda, como el comunismo, el socialismo, el anarquismo, etc. ¿Sí? Bien. En este contexto, María Teresa Eguerbras dice que hacia finales de la década del 70, todos los países de Sudamérica se encontraban bajo férreas dictaduras militares. Y estas dictaduras militares no es que actuaron de forma aleatoria, sino que existía un programa orgánico y definido a partir de distintos elementos que nosotros podríamos considerar como la pieza fundamental de las distintas prácticas que estas dictaduras realizaron en Latinoamérica, a saber, por ejemplo, las Escuelas de las Américas. Las Escuelas de las Américas, institución que funcionó en lo que es la actual República de Panamá, ¿sí? Que desde la década del 60 aproximadamente, convocaba a representantes de todos los ejércitos a reunirse en las conferencias de los ejércitos americanos. Muchos de los partícipes activos de la dictadura de la Argentina, como Viola, Galtieri, fueron formados, instruidos y adoctrinados dentro de esta escuela. Por ejemplo, Antonio Domingo Bussi actuó como observador en la guerra de Vietnam. Otra cuestión vinculada a lo que es un programa, si se quiere, de acción, ¿sí? O de pensamiento de este tipo en este proceso histórico, fue la doctrina de seguridad nacional. Esta doctrina de seguridad nacional, ¿sí? En palabras de Augusto Pinochet, decía que consistía en que las naciones que se encuentren amenazadas por la agresión permanente al servicio de una superpotencia extracontinental e imperialista, ¿sí? Debían organizarse. Si nosotros decimos superpotencia extracontinental imperialista, ¿dónde miramos los ojos? En aquel momento. Es la Unión Soviética, ¿sí? Muy bien, tienen bien. Y esto también nos lleva a contextualizar otro marco teórico, que es esa disputa, ¿sí? Que se conoció como la Guerra Fría, que terminada la Segunda Guerra Mundial, marcó una antítesis, digamos, una disputa entre lo que ha sido el capitalismo, con Estados Unidos a la cabeza, y la Unión Soviética con el comunismo. ¿Cuál era el enfrentamiento que proponía esta Guerra Fría? Un enfrentamiento silencioso, que si bien no abiertamente enfrentaba estas dos superpotencias, sí lo hacían en terrenos neutrales, digamos, que lo llamaríamos el tercer mundo. Por último, los ejércitos de cada país debían prepararse para la lucha contra insurgentes. ¿Qué definían estos actores sociales con lucha contra insurgentes? Aquellas medidas militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y cívicas tomadas por los gobiernos para vencer la insurgencia subversiva. Entonces yo me preguntaba, ¿qué es la insurgencia subversiva? De acuerdo al marco teórico de esta autora, esta historiadora, Eguerbras. Y decía, bueno, para ellos la insurgencia subversiva era la guerrilla,
los opositores políticos, los militantes comunistas, socialistas, antiimperialistas, las organizaciones campesinas, gremiales, los movimientos estudiantiles, es decir, prácticamente casi todos. ¿Y de dónde supieron ellos tomar las herramientas pragmáticas que les permitieron hacer el uso ilegítimo de la violencia física sobre la ciudadanía? Esta influencia se la puede encontrar en la escuela francesa. No me viene a la cabeza la escuela francesa, la escuela de los anales de Marc Bloch o Lucien Febvre, sino todo lo contrario. Estos métodos de inteligencia para poder arrancar confesiones a los prisioneros fueron adquiridos desde el ejército francés, que durante su guerra colonialista de China y Argelia, ¿sí? Les permitieron poner en práctica este tipo de prácticas deslenables, ¿sí? Desde todo punto de vista, respecto a lo que es poder garantizar una confesión o un relato, ¿sí? Por medio de la violencia. La OAS, la Organización Armada Secreta, estaba constituida por instructores paramilitares franceses, ¿sí? Fue la que, de alguna medida, no de alguna medida sí lo hizo, capacitó, por así decirlo entre comillas, al ejército argentino en este tipo de prácticas. No creo que valga bien traerlas a la memoria, pero que todos las conocemos gracias a ese informe tan completo que fue el Nunca Más, ¿sí? Realizado por la CONADEP. Por último, también tenemos, digamos, un plan sistemático de cooperación y de coordinación de este tipo de prácticas a través de lo que fue el Plan Cóndor, conocido gracias a un exprisionero de la dictadura de Stroessner en Paraguay, Martín Almada, quien fue la persona que dio a conocer este plan en el que estaban involucrados, por ejemplo, República de Chile, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, donde estas dictaduras reunían a sus agentes de inteligencia, organizaban espionaje conjuntos, intercambiaban prisioneros, falsificaban documentos y actuaron con licencias para matar distintos países vecinos. Se me viene a la memoria, por ejemplo, el asesinato de Carlos Prat, el expresidente derrocado de Bolivia, Juan José Torres, ¿sí? Etc. Para ir terminando y no aburrirlos. Dentro de lo que es el golpe militar del 24 de marzo de 1976 en la República Argentina, lo curioso es que estas fuerzas armadas, desplazaron del poder al partido mayoritario que había sido elegido con el 49.5% de los votos, ¿sí? En 1973, prácticamente más de la mitad de la población. Una reflexión, una frase que me llamó la atención del autor que yo consulté, Hugo Quiroga, ¿sí? En el capítulo número 1 del tomo 9 de la colección de La Nueva Historia Argentina, que se llama Los años del proceso. Él decía: los ciudadanos parecían no sentir al gobierno y a la democracia como propios. Yo decía, ¿y cómo puede llegar a semejante reflexión? Y buceando, rebuscando algunos datos que me permitan resolver esta cuestión, por ejemplo, ofrece la siguiente síntesis. Primero que nada, la Argentina, hasta el 76, había tenido una tradición golpista. Hasta 1976 en Argentina habían habido 6 golpes de Estado, ¿sí? 6 golpes militares. El primero, ocurrido en 1930, tristemente por un salteño, general Uriburu, ¿sí? Y que eso había provocado que existan tensiones sociales acumuladas desde ese periodo hasta el entonces, ¿sí? Que, digamos, fueron socavando y minando ese espíritu democrático de la sociedad. Por ejemplo, a partir del juego de arraigadas corporaciones que se encuentran dentro de nuestra sociedad, que autores tales como Jorge Barcer o Basualdo dirán, corresponden a aquellos grupos hegemónicos o grupos concentrados económicos, ¿sí? Que tienen determinados intereses dentro del país. En aquel entonces existía, como ya dije anteriormente, una economía estancada, ¿sí? Y una violencia generalizada de grupos privados que hicieron perder el monopolio de la violencia física legítima del Estado.
¿sí? Que en definitiva sí la desarrolló y la combatió a través de una organización paraestatal que fue la AAA, Alianza Argentina Anticomunista, supuestamente comandada por López Rega, conocido como Lópezito, ¿sí? Que fue secretario personal de Perón, y que bueno, esta lucha sistémica, que no fue solamente contra la guerrilla, fue contra toda la sociedad. Mientras por ahí la guerrilla tenía a sus enemigos virtualmente focalizados, ¿sí? Dentro de lo que es su programa o su línea de lucha, lo paradójico de los militares que tomaron el poder en el 76, prácticamente el enemigo no estaba focalizado únicamente en esos grupos que ellos llamaban subversivos, sino en la sociedad en su conjunto. Las condiciones políticas y sociales desfavorables, digamos, o favorables para este golpe militar, tuvieron que ver con la descomposición del régimen peronista en aquellos entonces, en donde la figura de Perón estaba totalmente desvirtuada, la crisis económica, ¿sí? La inseguridad supuesta para las inversiones, la retirada del movimiento obrero en favor de la presidenta y el apoyo franco y abierto de ciertos grupos hegemónicos en aquella época, en aquel 24 de marzo de 1976, y traigo dos títulos, ¿sí? para graficar. El diario Clarín, el día 26 de marzo, en su columna editorial, titulaba Un buen punto de partida. La Prensa, el 27 de marzo, titulaba Orden, Seguridad y Confianza. Es decir, evidentemente, dentro de este marco, de este breve contexto histórico, en que, bueno, humildemente pongo a reflexión de todos ustedes, vemos ciertas cuestiones. La primera para mí es una reflexión que me viene a la memoria del historiador Waldo Ansaldi, de que él dice, la historia se puede pensar de diversas maneras, ¿sí? Y se puede utilizar algunos tipos de conceptos que parecieran ser antagónicos, pero se complementan. Y se me vienen dos díadas, como él llama, ¿sí? Estos conceptos antagónicos, pero que se complementan, que son cambios y permanencia, memoria y olvido. Dentro de estos dos conceptos, de estas dos díadas, yo entiendo cambios y permanencias sobre lo siguiente. Una de las cuestiones es que hasta el día de hoy, 25 de marzo del año 2015, asistimos a 30 años ininterrumpidos de democracia, el periodo más largo que la Argentina ha logrado vivir con elecciones constantes. Más allá de las crisis que hemos sufrido, es algo que tenemos que valorar, sobre todo en la reflexión y en la mirada objetiva de este proceso histórico que ha sido terrible. Y por el otro, memoria y olvido, que parece contrapuesto, pero se complementa. ¿Por qué? Porque el olvido forma parte de la memoria. Y a veces decidimos olvidar para construir una memoria, pero eso que olvidamos siempre queda permanente, siempre queda expectante, y en algún momento u otro se hace presente. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Si quieren hacer una pregunta, estoy a su disposición. Bien, si hay preguntas, ahí está el profesor, ¿sí? Para evacuar las dudas, alguna pregunta, alguna reflexión.